Buenas tardes, les damos la bienvenida. Hoy en este viernes ya de diciembre, 5 de diciembre, se nos va terminando el año, pero no por eso las actividades. Así que hoy vamos a hacer una nueva presentación o una presentación más de un libro publicado en Wirto. Ahora Roberto nos va a contar y nos va a introducir en lo que vamos a disfrutar hoy. Y bueno, queremos agradecerle especialmente a Héctor, a Roberto también, que realmente también les recomendamos la presentación del libro anterior de Julián Barenstein, que fue excelente, el libro también. Y gracias Leonardo también. No vamos a extendernos en muchas palabras más, porque la palabra que queremos decir es gracias y también a todas y a todos los que se unieron en esta tarde de viernes para disfrutar esta presentación y bueno, y conocer también la editorial, que es una editorial joven que está realmente con una cantidad de publicaciones que no solo por la cantidad, sino una calidad y un placer leer las cosas que están publicando. Realmente muy, muy, muy recomendable. Roberto, te paso la palabra para empezar Bueno, dale, y dale. bueno, y te agradezco de vuelta así en público. Bien, bien. No, no, el agradecido soy yo siempre por tener acá el espacio, ya su tiempo. Y bueno, a Héctor, más de uno de los que somos de Unson, lo conocemos ya desde hace mucho tiempo. Pero yo quiero destacar una cosa, y en relación a la editorial, que cuando nosotros empezamos en su momento, habíamos empezado con una publicación de un Ubacit, también con gente ahí de la casa, de acá de Unson. Y cuando empezamos a hacer la difusión de lo que era la editorial, lo que empezábamos a hacer, el primero que respondió fue Héctor. Entonces, para mí, eso tiene un valor muy especial. El primero en que confió en lo que estábamos haciendo, y arrancamos ya con un libro. Eh, Así que se fue de alguna manera al inicio, ¿no? Ya saliendo de un círculo o empezando a entrar, digamos, en otro círculo, a partir del trabajo que habíamos empezado a hacer. Entonces yo eso la verdad que lo destaco. Y ese fue el primero, y bueno, este es el tercero que estamos haciendo con él. Son siempre libros ya casi medianos, pues llegan a las 300 páginas. De hecho, el segundo volumen que tenemos es colectivo y supongo que en breve habrá alguna cosa más porque ya algo me fue adelantando, así que alguna cosita más vamos a hacer. Mira, yo creo que no me está dejando presentar pantalla, pero no hay problema. En todo caso, yo le voy a pasar el link A ver, del Roberto, libro. perdón, pero sí está habilitada, ¿eh? Sí, pero debo tener yo algún problemita con privacidad Ah, o algo que no perdón. me deja. Así Ah, que bueno, no, bueno. de última para lo último lo puedo mostrar. Ahora yo mando el link para que puedan ingresar al catálogo el que tenga ganas y lo quiera tener. Así que bueno, hoy venimos a presentar un libro que tiene un título polémico, un título bien buscado, siempre los títulos de los libros de Héctor son largos. Así que bueno, hoy tenemos la suerte, bueno, que lo va a presentar Héctor y acá hay gente que sabe, digamos, del tema. Y bueno, y Leonardo González. Así que yo voy a dejar que se presenten directamente ellos y arrancamos directamente porque creo que va a dar mucho que hablar porque ¿no? Todo lo que es el darwinismo y más del enfoque que tiene el libro va a estar bueno, incluso para una charla posterior. Así que cuando quieran arranquen, yo voy a mandar el link por el chat. Bueno, sigo yo entonces. Dale. Dos o tres cositas antes. La primera, bueno, agradezco a Laura y al Centro de Hermenéutica porque nos prestaron la plataforma o nos facilitaron la plataforma. Y bueno, que nunca es fácil organizar estas cosas. Roberto insiste en publicar libros míos, pero eso corre por su cuenta y riesgo. Yo no tengo la culpa. Yo se lo ofrezco y él acepta, así que bueno, que se embrome. Y la otra cosa.
el fondo de pantalla no es una ostentación, no es que he ganado tanto dinero con la editorial de Roberto que me fui al Caribe. Simplemente estaba jugando antes para poner un fondo de pantalla y ahora no lo sé sacar. Entonces no estoy en el Caribe, estoy en mi casa, muerto de calor. Así que no, eso, ¿qué va a hacer? No lo sé sacar, no lo sé cambiar. Así que bueno, esos son el contexto. Y yo voy a ser breve, voy a emplear un ratito para contar un poco el contexto del libro. Para la presentación está Leonardo, que para eso lo convocamos. Y yo diría que a veces los libros surgen de muchas maneras distintas, ¿no? A veces surgen de una investigación, resultado de una investigación ordenada, planificada. Uno ya tiene más o menos en claro a dónde quiere llegar. Eh, y a veces pasa eso, a mí no me pasa nunca, casi nunca, pero esa es una de las formas, ¿no? Pero otra de las formas es la que a mí se me presenta con más frecuencia, y este es otro caso, es que es el resultado de trabajos de mucho tiempo, que se van sedimentando, que se van reordenando, se van resignificando en la cabeza de uno, hasta que algo dispara la necesidad de agrupar y ordenar eso y hacer una publicación, o uno cree que eso ya está suficientemente maduro como para intentar una publicación. Y en este caso hubo algunos disparadores, digamos, que eh, me hicieron, bueno, encarar este trabajo, ¿no? El primero es cierta incomodidad, cierta insatisfacción creciente de clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de darwinismo. Porque eso yo, bueno, que me conoce sabe que yo frecuento algunos foros donde se habla de darwinismo, evolucionismo, filosofía de la biología, y ahí, y bueno, todo el mundo habla de darwinismo, todo el mundo habla de darwinismo social, y la verdad que yo me empezó a incomodar un poco eso, porque no tenía muy claro de qué se trataba. ¿Mm? Y en la misma línea, y justamente por esto mismo, es que eh, otra de las cosas que me lleva es la necesidad de revisar algunas ideas, algunos conceptos que se instalan y se repiten una y otra vez, sin matices, sin ninguna sospecha mínima, ¿no? O se ponen de moda o se repiten y quedan como algo ya establecido. Y eso me parece que pasa con la idea de darwinismo social, ¿no? Lo mismo me pasó hace unos años cuando escribí un libro sobre los tres fueguinos, esos que vinieron con Darwin en el viaje en el Beagle, que también escribí un libro que también era una historia que a mí no me cerraba. Y acá me pasa algo parecido, ¿no? Así que esa sería un poco la motivación. De todos modos, algunas cosas hay que aclarar. Eh, El título es un tanto, no sé, tramposo, podríamos decir, eh, porque es demasiado taxativo y el comunismo social nunca existió. Bueno, no, sí y no, digamos, ¿no? Es un título que pretendía ser marketinero, si vale la expresión. Quizá con este título se pueda vender hasta 8 libros o 9, ¿no? Y cosa que sería un exitazo. Eh, pero digamos, en realidad no. En el libro no se trata de decir que aquellas cosas que en la sociología o en la historia se califican como darwinismo social no hayan existido. Sí existieron, ¿no? Y tampoco se trata, como alguien pensó antes de leer el libro, de que yo estoy haciendo una especie de agiografía de Darwin, una especie de defensa cerrada y una defensa así ideológica de Darwin. Y la verdad que tampoco. Justamente hay un par de capítulos donde se trata el tema si era o no era Darwin un darwinista social, ¿no? No les voy a contar de qué se trata, pero
para que lean el libro, pero no se trata, digamos, de la defensa de Mr. Charles Darwin, diciendo el señor este no tiene la culpa de las cosas que han pasado, ¿no? Sino que más bien en el libro, y eso se aclara ya en la presentación, de lo que se trata es de tratar de entender o revisar algunos aspectos historiográficos, filosóficos, epistemológicos, de algunos relatos más o menos estándar sobre Darwin, sobre el evolucionismo y sobre la historia de las ciencias, que no por repetidos están exentos de confusiones y errores. ¿Mm? Básicamente, eh, lo que el libro trata de mostrar es la enorme complejidad que eh, se dio en el siglo XIX en un contexto en el cual el evolucionismo era muchísimo más que la teoría de Darwin, fue un siglo evolucionista, ¿no? Y en ese sentido se trata de, bueno, de eso, de explicitar esa complejidad. Y en ese contexto aparece esta idea de darwinismo social, que es el tema central del libro, pero no el único, ¿no? El libro también trata sobre, bueno, el subtítulo lo dice, ¿no? Metáforas evolucionistas en biología, ciencias sociales y humanidades. Es decir, que como fue un siglo evolucionista, esta matriz evolucionista aparece en todos los campos del saber, y no solamente en la biología. Con una particularidad, y es que el evolucionismo darwiniano es estructuralmente muy diferente, yo diría que totalmente diferente, a todos los otros evolucionismos, lo cual hace más compleja aún la cosa. Bueno, el libro trata bueno, de clarificar un poco esto, de marcar esas diferencias, ¿no? Y bueno, no voy a contar el libro, obviamente, pero sí eh, algunas conclusiones, ¿no? Con respecto a este llamado darwinismo social, que es una idea eh, errónea, equívoca, por varias razones, ¿no? Y este uso extendido que hay en el mundo académico, en el mundo de la opinión pública también, el término darwinismo social, eh, bueno, hace que se haya instalado, pero hay como una desproporción muy grande entre su aparente claridad y su real vaguedad y ambigüedad, ¿no? Porque designa infinidad de cosas distintas, ¿no? Desde la justificación naturalista del laissez-faire económico, ahora que estamos en contextos neoliberales, esto está muy ahí dando vuelta, el tema del laissez-faire, del liberalismo más fuerte, más brutal, pero también ha servido la idea del darwinismo social para explicar, por ejemplo, las jerarquías raciales, para explicar la eugenesia, el nazismo, la legitimación del imperialismo y la expansión colonial. Así que son un montón de cosas que pueden estar relacionadas, pero que son bastante diferentes. El darwinismo social se aplica a todas, se ha aplicado a todas estas cosas. No, el segundo problema que tiene esta idea de darwinismo social es que no es un concepto que describe teorías, ¿no? Puntos de vista, sino que más bien es una especie de etiqueta cancelatoria y peyorativa hacia ciertas teorías o incluso personas, ¿no? De hecho, no hay autores o escuelas que se autoproclamen darwinistas sociales. No hay autores que digan yo soy un darwinista social. Eso más bien es una descalificación. ¿Mm? Eh, en tercer lugar, diría que los principales conceptos que utilizan los llamados darwinistas sociales eran previos a la publicación del origen de las especies en 1859. ¿Mm? En todo caso, quizás sea mucho más adecuado cuando se quiere calificar
estas teorías que mencioné hace un minuto, sea más adecuado quizá expresiones como, por ejemplo, maltusianismo, spencerismo, spencerismo social, biologicismo social, evolucionismo social, lamarquismo social, por ejemplo, serían etiquetas mucho más adecuadas. Acá inclusive hay algo llamativo, ¿no? Porque no es una cuestión de ignorancia, porque muchos autores que utilizan darwinismo social aclaran, al decirlo, que el origen de estas ideas es previo a los trabajos de Darwin. Y sin embargo insisten en usarlo, ¿no? Es raro eso. Y una cuarta consecuencia, digamos, de esta idea de darwinismo social es que, y yo creo que esto podría ser útil para la historiografía de la ciencia, pero también para la filosofía y la sociología de la ciencia, ¿no? Referida a los vínculos posibles entre las ciencias y el contexto sociohistórico, ¿no? La aplicación lisa y llana del término darwinismo social desconoce la enorme complejidad de la configuración de los campos disciplinares y sus diversas interrelaciones, ¿no? Que son distintas de las actuales, ¿no? Las continuidades algo desprolijas y promiscuas, pero aceptables en su tiempo con las propuestas políticas, biología y política, biología y sociedad, las interacciones, solapamientos y cruces entre las teorías vigentes, los imaginarios culturales y las tensiones políticas sociales de la época. En fin, hay un montón de matices y de situaciones que no se contemplan cuando se simplifica exageradamente hablando de darwinismo social. Bueno, todo esto aparece en el libro. Y para terminar y dejarle la palabra a Leonardo, repito un poco las conclusiones del libro, ¿no? De por qué seguimos hablando de darwinismo social. Eh, y bueno, en primer lugar, yo diría que es una cuestión histórico-sociológica, y es que, digamos, en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, lo biológico y lo social formaban un campo epistémico continuo. Es decir, eso que hoy en día nosotros lo podemos y lo pensamos como claramente separados, como ámbitos claramente separados, a veces exageradamente separados, es cierto. En el siglo XIX esto aparecía como eh, un campo único, un campo continuo en el cual podían decirse cosas distintas que las de hoy, ¿no? Una segunda cuestión, que no es menor, es que Darwin tenía un estilo muy particular, ¿no? Y algunos conceptos que Darwin usó, a veces porque no tenía otro, a veces porque decidió usarlo, pero eran complejos y a veces podían llevar a equívocos, ¿no? Como por ejemplo lucha por la existencia, supervivencia del más apto. Son términos que no están exentos de interpretaciones sesgadas, ¿no? Y por último, un tercer elemento, yo creo que cuando se usa darwinismo social, no en todos los casos, pero en muchos casos, en realidad es una suerte de tiro por elevación hacia la teoría evolucionista, ¿no? Y esto proviene muchas veces de sectores más reaccionarios, conservadores, digamos, que todavía están discutiendo la evolución. Pero esto también se da mucho, que en realidad lo que se está objetando es la teoría de la evolución bajo el supuesto de que sería la causante o la iniciadora de teorías que son claramente negativas y cuestionables hoy en día, ¿no? Así que me parece que esos serían los algunos argumentos de por qué seguimos hablando de darwinismo social. Habría otras cosas, pero bueno, no quiero extenderme demasiado. Así que ese sería básicamente lo que uno puede decir
sobre el libro sin extenderse demasiado. Eh, lo importante es que lo lean, fundamental que lo lean, diría indispensable que lo lean. Bueno, listo, lo dejo a Leonardo bueno, que se ha prestado gentilmente a hacer el comentario y la presentación. Bueno, gracias Héctor. En primer lugar, gracias por la invitación. Yo vengo leyendo los libros de Héctor desde hace años y recién hace muy poquito lo conocí personalmente, este, lo cual es una gran alegría y entonces es un honor que me haya invitado a presentar el libro. Gracias por eso. Eh, bueno, mi idea era, le di bastantes vueltas en qué centrar la presentación, porque es la primera vez que presento un libro. Todos los demás autores del universo hasta ahora han tenido la precaución de no cometer ese error. Y bueno, le di tantas vueltas que no sé si lo que quedó es algo muy ordenado o no. Pero sí va a ser breve, esa es una virtud que no podrán negar. Y más que hacer una reseña exhaustiva, quiero destacar algunas cosas nomás, tal vez para dar pie a luego algún intercambio, preguntas, comentarios y demás. Sí, empiezo, si ustedes quieren, confesando qué es lo que más me interesó, me impactó del libro y obviamente eso tiene que ver inevitablemente con mis propias preocupaciones y obsesiones. Y la preocupación que yo tengo desde hace mucho tiempo y con la cual sintonizó el libro es algunas formas que adopta el antidarwinismo en la sociedad actual, especialmente en el ámbito académico. Con eso me refiero, por mi pertenencia académica, a el mundo de los biólogos y biólogas de la UBA, y también el ámbito de la didáctica de las ciencias naturales, que es donde me desempeño como investigador. En todos esos ámbitos, tanto cuando hablamos de biólogos o cuando hablamos de didactas de la biología, y en parte también en el colectivo docente de secundaria, de formación docente y universitario, en todos esos ámbitos hay em, no sé qué tan generalizado está, esto merecería un estudio empírico que no he hecho, pero hay muchas personas que tienen un sesgo antidarwiniano, todos tenemos derecho a tener esos sesgos, pero a mí me llaman un poco la atención o me preocupan las presuntas razones de ese sesgo antidarwiniano. Y aunque no me voy a centrar en eso, al final de mi intervención voy a intentar mostrar que eso tiene consecuencias educativas malas, negativas. Pero esa es un poco mi preocupación. Voy a hacer sí una brevísima mención de qué trata el libro, porque hay gente que no lo ha leído, obviamente, y espero mostrarles que hay ahí temas interesantes con independencia de lo que yo pueda comentar y opinar ahora. Eh, Héctor acaba de hacer una introducción al texto, por supuesto. Retomo algo de lo que él dijo. El libro tiene que ver, por supuesto, eh, creo que el gran tema de fondo son las relaciones entre las ciencias y la cultura o la sociedad en general, de la cual la ciencia es parte. Eh, y aunque Héctor no lo enfatiza tanto, creo que también hay un tema súper importante ahí, que es la cuestión de la relación entre las ciencias naturales, en este caso, especialmente naturales, y lo que podríamos llamar las ideologías, ¿no? Ese es como el gran tema que está de fondo, y que es un tema sobre el cual creo que es muy necesario reflexionar, y creo que el libro es una gran contribución a ponerle complejidad a ese tema, y creo que esa es la principal virtud. El libro, como dijo Héctor, parte de la hipótesis o abona la hipótesis de que durante el siglo XIX los grandes sistemas teóricos, tanto en la biología como en las ciencias sociales, fueron evolucionistas. O sea, todos fueron tributarios de alguna idea de evolución que, como Héctor analiza en el capítulo 1, esta idea de evolución supone la idea del cambio y del tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero también acá hay un componente
principal que estuvo presente en casi todos los evolucionismos, que es la idea de progreso, o sea, la idea de que el cambio va hacia mejor, ¿no? Y la idea de progreso, por supuesto, da pie también eh, a conceptualizar situaciones en las cuales presuntamente algo obtura ese progreso. Entonces ahí es donde se habla de involución o peor aún, degeneración y ese tipo de cosas que, bueno, seguramente ustedes sabrán que son ideas que han tenido consecuencias un poco complejas. Entonces, bueno, en el capítulo 1 aborda esta idea general de evolución. En el capítulo 2, el autor analiza los distintos evolucionismos sociales. Ahí queda clara la idea de que efectivamente lo que había en común era solo una idea vaga de evolución, porque ahí está Comte, pero está también Marx, eh, Hegel, Leibniz, etcétera, todos construyendo sistemas conceptuales que a su modo y en algún sentido eran evolucionistas. En el capítulo 3 aborda la cuestión del evolucionismo darwiniano, que como dijo Héctor recién, tiene algunas particularidades que lo distinguen de todos los otros evolucionismos. Eh, y ahí creo que tal vez hay algo que enfatizar porque una de las principales características del evolucionismo darwiniano es que no hay una direccionalidad privilegiada del cambio, es que no hay criterios absolutos de mejor o peor. Ustedes saben, ¿no? En el esquema darwiniano, lo bueno, lo malo, lo ventajoso, lo desventajoso siempre es relativo a las contingentes condiciones de vida del organismo. Y eso es lo que hace que el evolucionismo darwiniano sea rupturista, ¿no? Si bien es un evolucionismo más, en una larga lista de evolucionismos que, justamente por lo que dice Héctor, proliferaron en el siglo XIX, no es uno cualquiera, porque implica un quiebre con todos los otros, que creo que el punto neurálgico de esto es justamente que rompe con la idea de progreso. Acá es otro asunto si Darwin creía o no en el progreso. Acá pasa exactamente lo mismo que Héctor señala cuando discute si Darwin era o no darwinista social. Porque efectivamente, si buscamos en la amplia obra de Darwin, hay frases para todos los gustos, ¿no? Lo que es seguro es que la idea de selección natural sí rompe con la idea de progreso, más allá de que Darwin en algún sentido siguiera pensando en temas en términos de progreso. La idea de selección natural sí rompe con la idea de progreso y esa es tal vez una de las principales razones por las cuales la idea de selección natural fue y sigue siendo antipática para mucha gente, incluso para algunos de los más cercanos defensores de Darwin en su momento, ¿no? Huxley, sin ir más lejos, no simpatizaba nada con la idea de selección natural, sí con la idea de evolución, pero no con la de selección natural, ¿no? Y esto ya es interesante porque eh, en esta tendencia a establecer vínculos lineales y sobresimplificados entre las ciencias y la ideología, y como parte de las razones por las cuales, lo comenté cuando empecé a hablar, muchos sienten un rechazo hacia el darwinismo, está esta idea de que hay una asociación lineal entre ideología capitalista y darwinismo, ¿no? De acuerdo con la cual ambas formas de pensar son totalmente compatibles, se refuerzan mutuamente. eh, Esto llega a versiones grotescas como que la insinuación de que la teoría es mala en cualquier sentido epistémico, pero bueno, como conviene al capitalismo, se la acepta y se la sostiene. Y en realidad, la idea de selección natural fue muy antipática para muchos contemporáneos de Darwin porque negaba la idea de progreso y llevó décadas para ser ampliamente aceptada, ¿no? Ahí están los historiadores que hablan de un periodo que va desde el origen de las especies hasta la teoría sintética de la evolución, que son unas cuantas décadas, al cual llaman el eclipse del darwinismo, ¿no? Porque son décadas en las cuales proliferan teorías evolutivas, pero no darwinianas. No darwinianas en el sentido de que rechazaban la idea de selección natural. Este dato empírico de la historia de la ciencia no es muy compatible con la tesis de que capitalismo y darwinismo se aman y así, sin ningún tipo de complejidades, ¿no? En todo caso, si es una relación amorosa, se parece más a las reales, ¿no? En cuanto a la problemática. Bien, entonces este aspecto de que el darwinismo es un evolucionismo muy particular porque rompe con un supuesto común a tal vez todos los otros darwinismos, me parece central.
Y eso está en el capítulo 3. En el capítulo 4, me parece que ahí Héctor va al tema central, que es el análisis de el darwinismo social, de los porqués de su vaguedad y demás, y ahí, bueno, busca mostrar cuatro ideas eh, que me parece que son súper interesantes e importantes, sobre todo. Yo creo que el libro es extremadamente valioso e interesante para filósofos e historiadores de la ciencia profesionales, pero también, y creo que sobre todo, para biólogos y profesores de biología. Y en relación con esto, estas ideas que Héctor presenta y defiende en este capítulo 4 me parecen centrales. La primera es la idea de que esta extrapolación de la biología hacia la sociedad, que implicó el evolucionismo, pero también de la sociedad de la biología, esta ida y vuelta, tuvo lugar en un contexto particular, en el cual había, como dice Palma, un campo epistémico continuo, ¿no? Compartido por lo social y lo biológico evolucionista, ¿no? O sea, había no solo evolucionista, había un continuo epistémico entre los análisis y los supuestos sobre los que se analizaba la sociedad y la biología compartido, y el evolucionismo fue parte de eso. Ahí también Héctor analiza las distintas formas del organicismo, ¿no? Ustedes saben, en sociología y demás, la idea de que la sociedad es como un organismo ha tenido y tiene un peso muy importante, ¿no? También me parece que es importante en estos análisis distinguir lo que dicen los autores en el mundo académico, las teorías, y cómo estas ideas, de modos siempre extraños y vagos, permean la cultura general, ¿no? Fíjense que el organicismo, por supuesto que hay un montón de autores organicistas, esto Héctor lo analiza bien en el libro, el mismo Spencer, por supuesto, Durkheim, etcétera. Pero luego fíjense que en el discurso de la cultura popular estas cosas permean y adoptan formas particulares. Aún hoy en día es común oír decir cosas tales como que nuestra sociedad está enferma, ¿no? Bueno, y cuando se quiere precisar el diagnóstico de esa enfermedad y se empieza a pensar en las terapias, las cosas suelen ponerse un poco complejas. Pero eso muestra que este continuo, mediado por el tráfico metafórico analógico entre lo social y lo biológico, que cobra centralidad en el siglo XIX, esto lo muestra claramente el libro, no ha desaparecido, ¿no? La segunda idea que Héctor plantea es que, ya lo dijo, que las ideas centrales de eso de todo eso que llamamos darwinismo social son anteriores a Darwin. Esto me parece que lo muestra con contundencia. Y la tercera idea es que el darwinismo social se ha aplicado la etiqueta darwinismo social se ha aplicado a fenómenos radicalmente distintos. Esto también lo mencionó recién Héctor, no lo alargo más. Y la cuarta idea, que también mencionó Héctor, es que más que una categoría científica o metacientífica, se trata de una etiqueta peyorativa eh, que tiene yo agregaría, extremadamente eficaz función en el discurso, eh, bueno, esto, ¿no? Como una acusación que sirve para impugnar pensamientos, posturas, etcétera, ¿no? Eh, esto pasa me parece que es súper interesante e importante el análisis que Héctor ofrece, porque el hecho de que una etiqueta, que aparentemente, incluso por una cuestión etimológica, parece remitir a alguna teoría o algún concepto académico, pero que en realidad nadie sabe bien qué significa, pero que es extremadamente efectivo como arma discursiva, esto pasa con muchas cosas, no solo con el darwinismo social. Entonces me parece, casi me parece que tal vez Héctor esté inaugurando acá una línea de investigación en el sentido de que, bueno, que sería interesante y cabría preguntarse con qué otros conceptos, además del darwinismo social, pasan cosas semejantes, ¿no? Yo adelanto que, bueno, reduccionismo, determinismo, positivismo, estas son todas etiquetas que se usan para desacreditar la postura de otro en cualquier debate, ¿no? Esto es muy obvio para los que estamos en el ámbito académico, ¿no? Te dicen reduccionista, te dicen determinista, te dicen positivista, muchas veces gente que ni sospecha qué significa ser positivista, incluso gente que por ahí lo confunde con
tener pensamientos positivos, o sea, ser optimista. Eh, pero la efectividad de esas estrategias retóricas es realmente muy impresionante. Entonces, eso me parece que es uno de los aspectos centrales del libro, e insisto, los y las invito a preguntarse con qué otros términos de los cuales se hace uso y abuso en el debate, en el ámbito académico, pasa algo análogo, ¿no? Eso me parece central. Bueno. Este capítulo 4 es central, no digo más, sí digo, no digo más. En el capítulo 5, Héctor aborda la cuestión de las epistemologías evolucionistas, esto es, de los intentos de caracterizar cómo se construye y cómo progresa el conocimiento humano y el científico en particular, a partir de la analogía con la evolución darwinista, ¿no? También ahí es impresionante la cantidad de autores que han creído ver en la selección natural darwiniana la clave para comprender cómo cambia el conocimiento. Como digo, es larga la lista de autores. Toulmin, Kuhn, Hull, Dawkins, Lumsden y Wilson, Richards, Campbell, Basala, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 6 Héctor se centra en el caso de Popper, que también es especialmente interesante porque tal vez uno de los pocos filósofos de la ciencia de los cuales muchos científicos sin formación filosófica hemos oído hablar y demás. Entonces también es interesante ese capítulo por esa cuestión. Eh, Luego en el capítulo 7 profundiza la cuestión de la eugenesia, que sobre eso voy a decir algo hacia el final. Profundiza la cuestión de la eugenesia en el sentido de que muchas veces se dice que la eugenesia constituye una forma de darwinismo social, y ahí las relaciones analógicas se encadenan de modos también complejos, porque se dice a veces que la eugenesia es darwinismo social y luego se dice que algunas tecnologías reproductivas actuales son eugenesia. Entonces ahí hay una propiedad transitiva del insulto de darwinismo social que termina recayendo sobre la selección de embriones en la fertilización in vitro, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, eh, queda muy claro que la vaguedad del término parece dar para todo, ¿no? No se ven límites. Luego diré algo sobre el caso de la eugenesia. Eh, y en el capítulo 9, finalmente, no, perdón, en el capítulo 8 aborda una cuestión que también voy a retomar en breve, que es la de las metáforas. Ahí Héctor viene trabajando la cuestión de las metáforas en la ciencia en varios libros anteriores, todos los cuales son muy recomendables. Y para mí y para algunos colegas de mi equipo que están acá, que trabajamos, como decía, en didáctica de las ciencias, eh, esos textos han sido especialmente útiles porque las metáforas, más allá del rol que cumplen en la ciencia y en la historia de las ideas, son un aspecto central de la cognición humana y por lo tanto inevitablemente juegan un rol central en la comunicación y en la educación. Entonces, las ideas ingenuas que se cuestionan en todos los textos de Héctor sobre este tema, incluido el capítulo 8 de este texto, son extremadamente valiosas. Y el capítulo 9 aborda la cuestión de si Darwin en tanto individuo fue o no darwinista social. eh, y eso también es extremadamente interesante, entre otras cosas porque, bueno, deja claro la necesidad de separar esa pregunta, que es legítima e interesante per se, de la cuestión de el valor o no de su teoría y cosas por el estilo, ¿no? Eso lo voy a retomar también en breve. Entonces, bueno, esos son los temas, esos son los títulos que trata el libro. Creo que para cualquier interesado en la enseñanza de la biología, o en la biología, o en la filosofía y la historia de la biología, son temas extremadamente interesantes sobre los cuales Héctor creo que ofrece un enfoque realmente novedoso, ¿no? Este, mm, hacia el final del libro, el autor se pregunta por el éxito de esta etiqueta lingüística de darwinismo social, a pesar de todos los problemas que se reseñan durante el libro. Y ahí menciona varias razones, eh, entre ellas la utilidad de la etiqueta lingüística, no solo para impugnar posturas específicas en relación con este tema, sino, como dijo hace un rato también Héctor, para
pegarle por elevación a Darwin, o al evolucionismo darwinista, y eso lo voy a retomar en breve. Esta es mi breve reseña de qué trata el libro, y ahora me voy a tomar un par de minutos más para decir por qué a mí todo esto me parece extremadamente importante. Acá, esta es la parte más sesgada de mi intervención, en el sentido de que acá voy a mostrar más claramente la hilacha de cuáles son mis preocupaciones, en relación con estas cuestiones. Eh, Como dije al principio, y como debe quedar muy claro ya, la gran cuestión de fondo que está acá son los vínculos entre la ciencia y el resto de la sociedad, y los vínculos entre las ideas científicas, las teorías, la construcción y validación de esas teorías, y las ideologías amplias y generales, de las cuales participamos las personas en toda sociedad. Em, Este es un tema que surge repetidas veces, porque es central y porque es importante. Surge en distintos ámbitos, a cuento de distintos episodios. Eh, es un tema que ha surgido durante la pandemia frente a los antivacunas, ¿no? Ustedes recordarán esta cuestión de las vacunas son un negocio. Claro que son un negocio. ¿Eso significa que no conviene vacunarse? Bueno, no, eso es otra cosa. ¿Los laboratorios influyen en la investigación sobre las vacunas? Claro que influyen. Por lo tanto, lo que dicen los científicos sobre las vacunas es lo que les dictan los laboratorios. Bueno, no, no solo eso, o no principal eso. Este es un tema que resurge todo el tiempo, y lo que a mí me preocupa es que, como cualquier tema que eventualmente se convierte en objeto de debate y de polémica, lo hace condicionado por un clima de época que, a mi juicio, dificulta cualquier debate profundo, intelectualmente honesto, eh, mínimamente racional, que evite chicanas, etcétera. Me refiero a una situación que está ampliamente diagnosticada ya por sociólogos, psicólogos sociales, especialistas en comunicación, filósofos, etcétera, que es un clima intelectual de lo que podríamos llamar hiperpolarización de las posturas e hipermoralización, ¿no? Estos dos aspectos del debate público implican que todo tiende a analizarse en términos de blanco o negro, y la parte de la moralización implica que todo tiende a analizarse en términos de los buenos y los malos, ¿no? Eh, Esto, como digo, dificulta cualquier análisis acerca de cualquier cosa, incluido los necesarios análisis y discusiones acerca de las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Ya a partir de esto, cualquier análisis serio y complejo e intelectualmente honesto, como el que ofrece Héctor en este libro, es un aporte al debate público, que también, insisto con esta idea, creo que sirve de ejemplo, si ustedes quieren, para concluir algo así como, bueno, de este modo deberíamos pensar unas cuantas otras cosas, ¿no? Em, entonces, en este contexto, los grupos que discuten suelen adoptar posiciones sobresimplificadas, muy estereotipadas, maniqueas, etcétera. Eh, y, ¿Y por qué pasa esto? Bueno, creo que hay dos posibilidades. En algunos casos, porque las personas no disponemos de las herramientas conceptuales para hacerlo de otro modo, digamos. ¿No? O sea, si yo quiero pensar, cosas tales como si la selección de embriones es eugenesia o no es eugenesia, es darwinismo social o no, es bueno o malo, o en qué sentido, o qué tiene de bueno o de malo, o de cuestionable, etcétera. Bueno, hacen falta algunas herramientas conceptuales para poder lidiar con semejantes asuntos, y a veces no están disponibles. Entonces, otra vez, en ese sentido, el libro aporta a esa necesaria complejización de la discusión, aunque más no sea porque muestra los infinitos matices y complejidades que tienen estos asuntos. Eh, Se me escucha bien, ¿no? Porque me acaba de aparecer un cartelito de que la conexión es inestable. Bien. Decía que a veces faltan herramientas conceptuales para lidiar con estos asuntos, pero a veces, si me permiten ponerme un poquitito conspiranoico, a veces no es falta de herramientas conceptuales, sino a veces hay personas que deciden simplemente poner por delante la cuestión, ¿cómo llamarla? Activista, militante, eh,
por encima de cualquier cosa que tenga que ver con el rigor conceptual y cuestiones por el estilo. En cualquier caso, todo esto creo que es un gran problema. Miren, insisto en que lo que está de fondo acá es las relaciones entre ciencia y cultura o ciencia y sociedad, y el análisis de Héctor, en coherencia con sus trabajos anteriores, en estos vínculos entre la ciencia y la sociedad, le da un lugar central a las metáforas. Bueno, las metáforas efectivamente son unos vehículos privilegiados para esos tráficos de sentido entre distintas disciplinas o distintos ámbitos del saber o distintos ámbitos de la sociedad. Eh, y les comento un episodio muy reciente eh, que muestra cómo esto pasa todo el tiempo y por lo tanto por qué es necesario, por qué necesitamos buenos análisis sobre esto. Acaba de salir un artículo científico, un paper, publicado por biólogos de nuestra facultad de Exactas de la UBA, que es súper interesante y todavía no pude leer detenidamente, pero lo que voy a decir no es sobre el contenido del paper. El paper se llama, la traducción sería algo así. Estilos de coevolución entre estilos de vida cooperativos y prevalencia reducida del cáncer en mamíferos. Repito, coevolución entre estilos de vida cooperativos y prevalencia reducida o reducción de la prevalencia del cáncer en mamíferos. Es un estudio de biología evolutiva, donde compara distintas especies de mamíferos y la prevalencia del cáncer. Hay especies en las cuales, por razones que no entendemos del todo bien todavía, no tienen cáncer prácticamente, y especies como la nuestra, en la cual es bastante frecuente. Y buscan correlaciones, ¿no? Intentando ver, bueno, qué tienen de especial aquellas especies en las cuales la prevalencia de cáncer es baja. Y lo que encuentran es que tal vez el principal factor que tienen en común es que son especies sociales con estilos de vida cooperativos. No sé cómo le suena esto, pero es bastante llamativo a priori, ¿no? Hay muchas especies de animales sociales, de mamíferos, no todas no todas presentan formas de cooperación destacables, algunas sí, y aparentemente las más cooperativas tienen menos cáncer. Esto es una correlación, pero claro, la cuestión es cuál es la causalidad ahí, qué tiene que ver el cáncer con la cooperación en la vida social, ¿no? Para responder eso, los autores elaboran un modelo de evolución e intentan mostrar por qué para las especies cooperativas habrían sido especialmente adaptativos los mecanismos inmunológicos que detectan y eliminan los tumores. Bueno, me parece apasionante el tema, tengo pendiente leer con tranquilidad el artículo. Pero ¿por qué lo menciono? Porque ustedes dirían, esto es un paper sobre biología, ¿qué tiene que ver con esto que estamos hablando acá? Bueno, les leo la frase con la cual termina una nota de divulgación de una web de mi facultad, de Exactas de la UBA, una nota de divulgación acerca de este paper. La nota termina con esta frase. Como ya se dijo, el estudio no incluyó bases de datos de seres humanos. Por lo tanto, cualquier especulación acerca de cuál sería la incidencia del cáncer en un mundo cooperativo en el que todas las personas pudieran acceder a servicios de prevención y atención de salud, trabajar sin estrés y no estar expuestos a agentes cancerígenos, es exclusiva responsabilidad del lector. No sé si se entiende lo que acaba de suceder. Eh, la frase dice, bueno, esta gente no estudió humanos, comparó mamíferos no humanos, pero insinúa que esto avala la idea de que una sociedad más justa, con mejores niveles de vida, con buenos sistemas de salud, etcétera, que en esa sociedad, en definitiva más cooperativa, habría menos cáncer. Es obvio que en una sociedad más igualitaria habría menos cáncer, porque habría menos de todas las cosas malas que nos pasan a las personas como consecuencia de la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Es obvio que eso sería así y es obvio que no tiene nada que ver con el estudio que se realizó. No sé si queda claro lo que acabo de decir, pero lo que hay ahí son deslizamientos entre, en este caso, el rol o la importancia de la cooperación en la sociedad humana y la importancia de la cooperación en tanto rasgo biológico en la evolución. Y se desliza de una cosa a la otra como si nada, y nadie parece advertirlo y nadie parece llamarle la atención. Fíjense que en este caso el deslizamiento es una forma de buscar en la biología una validación de una postura ideológica.
más colectivista, más cooperativa, más solidaria, etcétera, etcétera, con la cual yo acuerdo. Con lo que no acuerdo es con la idea de ir a buscar en la biología la justificación de esa postura ideológica. Pero fíjense también que si alguien hiciera el movimiento, como de hecho con frecuencia hacen, inverso, que es ir a observar conductas egoístas, competitivas, agresivas en la naturaleza para justificar las ideologías individualistas, neoliberales, etcétera, en esos casos la acusación de falacia naturalista y demás enseguida aparece, y todos se apresuran a decir que ese es un movimiento falaz y espurio. Esto, lo que quiero decir con esto es que, bueno, a muchos nos resulta más fácil ver las falacias en, las- en quienes tienen la ideología distinta de la nuestra que en la propia, pero que si queremos un debate honesto y profundo tenemos que estar atentos y atentas a estos deslizamientos poco justificables en ambos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, para ir terminando, dado este panorama general, a mí me parece que el libro es extremadamente valioso, porque muestra que los vínculos entre la sociedad y el resto de la sociedad y la ciencia no son lineales. En particular, que los vínculos entre la biología y la ideología, o las ciencias sociales y la política, no son unidireccionales, sino que son bidireccionales esos vínculos. Eh, También porque explicita que eventualmente desvelar esos vínculos no nos dice nada acerca del valor epistémico de las teorías implicadas, ¿no? Y esto es importante porque yo dije cuando empecé que una de mis preocupaciones era una cierta forma de antidarwinismo que es muy frecuente en el ámbito académico y educativo. Y en relación con eso, la moraleja acá es, aunque fuera cierto que el darwinismo está al menos parcialmente inspirado por mediación analógica en la ideología capitalista, aunque fuera cierto que le conviene a la ideología capitalista, eso no nos dice nada acerca de si es una buena o mala teoría biológica, ¿no? Eh, También me parece que el aporte es súper importante porque muestra y explicita que esos vínculos entre los distintos ámbitos de la sociedad están con frecuencia, yo estoy tentado a decir siempre, pero bueno, esto siempre es medio arriesgado, mediados por metáforas y analogías. La centralidad de las metáforas y las analogías es una cuestión extremadamente importante, y acá Héctor muestra eso, y eso es extremadamente importante porque fíjense que también Héctor en un momento dice, cuestiona las críticas a las epistemologías evolucionistas que se basan en señalar puntos en los cuales la evolución biológica y la evolución de los sistemas conceptuales no se corresponden. Eso es lo que, eso es lo que cabe esperar de toda analogía y toda metáfora. Si no hubiera puntos de diferencia, no sería una metáfora o una analogía, sería la misma cosa. Entonces, pero es común que se diga, no, fíjense que en esto no se parecen, por lo tanto está mal. Bueno, no. Entonces, comprender el por qué ese tipo de críticas no proceden, requiere comprender en qué consisten las metáforas y las analogías y su rol, ¿no? Entonces, ese es otro gran aporte del libro. Eh, una cuarta razón por la cual me parece que es un gran aporte es porque, bueno, si uno tiene una idea preconcebida sobre este asunto, que se corresponde más o menos con los estereotipos maniqueos que mencionaba antes, y que Héctor los menciona en el sentido de, bueno, Darwin y el darwinismo, Darwin es un santo, no tiene nada que ver con esto, no hay nada, o por el contrario, el darwinismo no es más que una gran mentira al servicio del capitalismo. Bueno, terminada la lectura del libro, uno, si lo leyó de verdad y con una mínima atención, debería dudar de ambas posturas. Eh, y bueno, y por último, o casi último, el análisis que ofrece Héctor da elementos para lidiar con los usos de la etiqueta darwinismo social que aún se sostienen en la cultura actual, ¿no? Y ahí es donde me parece interesante el caso de la eugenesia, porque, como les decía antes, ustedes saben, la eugenesia clásica, como bien también explica Héctor en el libro, partía de suponer que las diferencias entre los individuos se deben estrictamente a diferencias biológicas heredables, que
en estado natural la selección natural se encarga de eliminar a los débiles, pero que la vida moderna ha interrumpido ese proceso y que por lo tanto el Estado coercitivamente debe intervenir para reemplazar a la selección natural perdida, favoreciendo la reproducción de los mejores. Bueno, eh, Héctor explica por qué la eugenesia no es darwinismo social. No, no voy a entrar en eso ahora, eh, pero nuevamente me parece muy importante tomar conciencia de estas cuestiones porque, insisto, cuando uno va, por ejemplo, al terreno de las tecnologías reproductivas actuales, donde hay legítimos y necesarios debates por las cuestiones que implican en términos éticos estas tecnologías, eh, aparece con frecuencia la acusación de eugenesia o de darwinismo social. Y cuando aparece, sucede lo que vengo comentando y comenta Héctor, que es que, bueno, en general eso obtura el debate, ¿no? Si alguien sostiene que una tecnología reproductiva es eugenesia o es darwinismo social, ya no hay forma de defenderla en ningún sentido, ¿no? O al menos no hay forma de defenderla sin someterse al escarnio público por ser un atorrante que defiende lo peor del mundo, ¿no? Entonces, como eso sigue pasando, esto me parece que es extremadamente importante. Eh, y por último, como dije también ya, me parece que este tipo de análisis son especialmente valiosos para el ámbito de los biólogos y de los profesores y profesoras de biología, porque en esos ámbitos o hay personas que tienen una idea muy ingenua según la cual la ciencia es aséptica y neutral, una idea que es indefendible, o hay personas a veces que, pretendiendo una mirada crítica, reemplazan esa ingenuidad por otra, según la cual la ciencia no es más que el reflejo de las ideologías dominantes, ¿no? Entonces, me parece que es un gran desafío escapar de esas sobresimplificaciones y el libro aporta claramente a eso. Em, También insisto por poner en primer plano el rol de las metáforas em, en estos tráficos de sentido entre disciplinas, eso es extremadamente importante. Y después por algunos otros errores que son más groseros que también suceden y se pueden observar, como por ejemplo, todos los evolucionismos que analiza Palma tienen que ver con traslaciones analógicas de la teoría de Darwin a la economía, que también lo aborda, la epistemología, la sociología, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, muchas personas confunden la aplicación de la teoría de la selección natural al comportamiento humano con ese tipo de metáforas y analogías. Y no es el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo un artículo en la revista Scientific American, eh, que se llamaba Los nuevos darwinistas sociales y era un artículo contra la psicología evolucionista. La psicología evolucionista, por si no lo saben, es la aplicación de la teoría de la selección natural para explicar, para caracterizar la mente humana y por qué es como es la mente humana. Yo sospecho que Héctor no simpatiza mucho con la psicología evolucionista porque Héctor es muy guldiano, pero bueno, no tuve oportunidad de hablarlo con él todavía esto. Pero en cualquier caso, No lo vamos a incluso hablar. incluso si a uno no le gustara la psicología evolucionista, entre las razones por las cuales rechazarla o criticarla no está el hecho de que sea darwinismo social, no tiene nada que ver con el darwinismo social. Ah, Sin embargo, esa acusación la lanzan autores eh, que consideran que los seres humanos, bueno, que en los seres humanos no hay ningún tipo de condicionante biológico en lo que se refiere a la mente y el comportamiento, ¿no? Una postura que es muy sostenida y repetida desde ciertos sectores, que a mi juicio es directamente insostenible. Entonces, bueno, nuevamente, ahí vemos el uso de la etiqueta de darwinismo social para impugnar una teoría que no me gusta, y una teoría que eventualmente se podría impugnar por razones mucho más pertinentes, ¿no? Em, y bueno, creo que ya estoy, pero lo último que quería señalar es que, y Héctor lo comentó cuando empezó a hablar, cuando Héctor comenta en el libro y comentó en esta reunión que a veces la acusación de darwinismo social a ciertas posturas se usa como un arma por elevación hacia el darwinismo como tal, eh,
Héctor dice, bueno, hay mucha gente interesada en hacer esto porque los sectores reaccionarios y conservadores, desde que existe el darwinismo, lo odian, obviamente, porque vino a trastocar todo su sistema de valores y conceptual, etcétera. Y estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Está el caso este, es muy extravagante de Estados Unidos con su creacionismo científico, ahora teoría del diseño inteligente, etcétera, etcétera. Em, pero Héctor también menciona más brevemente que estos ataques al evolucionismo darwinista también vienen por izquierda, digamos, hoy en día, ¿no? Y eso es claro y es bastante notable y me parece y espero que lo aborde en algún libro futuro, porque con más profundidad de eso, porque ¿por qué los sectores reaccionarios conservadores son antievolucionistas y en particular antidarwinistas? Es obvio, y estamos bastante alerta a eso. No quiere decir que estemos ganando la batalla, pero al menos sabemos, conocemos al enemigo y sabemos por dónde viene. Pero los ataques más por izquierda son más difíciles de detectar y es más difícil ponerlos en discusión, aunque más no sea porque uno, y hablo por mí, bueno, se siente más cerca de esos sectores, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las varias puntas que quedan pendientes, Héctor, para tu próximo libro, que sale ahora no sé cuándo. Cuando vuelvas de ese lugar con palmeras en el que estás, Lo estoy escribiendo ahora. en este momento. Bueno, dejo ahí, gracias. Gracias por la escucha y bueno, no sé quién modera la charla, pero acá quedamos para seguir intercambiando ideas. Me permito meterme un segundo para retomar algo que decía Leonardo. Con respecto a la competencia, ¿no? Esto de establecer analogías de la competencia, la competencia entre individuos, bueno, todo eso se ha discutido en el siglo XIX. Es curioso porque una de las cosas que se le achaca al darwinismo, a la teoría de la selección natural, es que pone en primer lugar la competencia y la lucha, ¿no? La lucha por la supervivencia. Y ya Darwin se había despachado con eso diciendo, no, yo lo uso en sentido metafórico, no estoy hablando de lucha en el sentido de pelea efectiva, real, la muerte, ¿no? Es un sentido metafórico. Pero más allá de eso, era una idea que estaba muy instalada, la de la competencia, ¿no? No solamente la competencia entre naciones, la competencia entre razas, la competencia entre culturas, y obviamente de esa competencia, los que resultan triunfantes aparecen como de mejor calidad, en un lugar más alto en la jerarquía. Pero curiosamente, esto es lo que quería agregar, es que la idea de competencia también se instaló como la competencia que el género humano tiene con respecto a la naturaleza que le es hostil y a la cual necesita por lo menos gestionar, o si no dominar. Y esa versión de la competencia en realidad apoya versiones solidarias y cooperativas. O sea, la competencia de la humanidad en general contra la naturaleza genera posiciones solidarias. Por ejemplo, algunos anarquistas tienen esa versión que también son darwinistas sociales, si uno define de manera simple darwinista social, aunque ellos jamás lo aceptarían, ¿no? Bueno, no, eso solamente quería comentar. Sí, coincido totalmente, Héctor, y de hecho tenía anotado y decidí no decirlo porque me había extendido mucho, pero lo voy a hacer ahora, breve, que esa es una gran confusión que hay en el ámbito de la biología y de la enseñanza de la biología. Esa confusión consiste en creer que la idea de competencia es constitutiva de la teoría de la selección natural. O sea, mucha gente tiende a pensar que la selección natural implica necesariamente competencia y que solo puede producir rasgos que sirvan a la competencia, No, ¿no? Y esto genera primero que esto no es así. O sea, si ustedes buscan cualquier definición formal de la selección natural, van a ver que la idea de competencia no figura. No hace falta que haya competencia para que haya selección natural. Directamente no hace falta. De hecho, fíjense qué curioso. Yo escucho a muchos profesores que dicen que la selección natural implica competencia y cuando van a enseñar selección natural la enseñan con el famoso y aburrido caso de las polillas blancas y negras. ¿Recuerdan ese caso? Bueno, si recuerdan ese caso, mi pregunta sería, ¿dónde está la competencia ahí? Salvo que uno
define la competencia de un modo extremadamente rebuscado, como decir algo tal como que las polillas están compitiendo por no ser comidas por los pájaros, lo cual no tiene ningún sentido en términos del concepto pertinente de competencia. El ejemplo paradigmático con el que se enseña selección natural, que es el famoso caso del melanismo industrial, no implica competencia. Y sin embargo se repite que la selección natural implica competencia. Entonces eso muestra un poco estas incoherencias o estas incomprensiones que en el ámbito educativo lleva a un gran problema, que es que cualquier modelo o teoría no darwiniana que aparece en el escenario de la biología evolutiva, los modelos de Gould y Eldridge en su momento, Margulis en endosimbiosis, cualquier modelo de eso que aparece, si implica algún tipo de interacción positiva, como el mutualismo, enseguida se asume que es antidarwiniano y que esto viene a hablar de una nueva teoría evolutiva que trasciende y supera y deja atrás el darwinismo. Esto es toda una enorme confusión, está todo mal en eso, pero esto se escucha todo el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan Margulis, la endosimbiosis, las interacciones mutualistas? Bueno, como la teoría de Margulis habla de mutualismo y, según esta perspectiva, el darwinismo es solo competencia, acá tenemos la nueva teoría evolutiva de Margulis. Este tipo de confusiones son extremadamente frecuentes entre el profesorado de biología, pero lo que es más grave también entre biólogos y biólogas. Por tanto, esta cuestión de pensar qué rol ocupa la competencia en la teoría darwiniana es central. Dejo ahí. Laura, Bueno, Sí. Ah, dale. ahí se escucha, ¿no? ¿Querés? Sí, te oyo bien. Sí. Bien. Abrimos Bueno, sí, a la ver, vamos a hacer ronda. es Sí, una buena ronda dale. de preguntas, de comentarios. Y ahí ahora yo voy a probar compartir pantalla, a ver A si me ver, deja. dale. Así por lo menos ven ahí la tapa del libro, un QR, más allá del link que les dejé. El libro se puede acceder en cualquier parte del mundo, ¿no? Acá no tenemos por suerte frontera con el libro. A ver si me deja. Ahí Ahora sí, debería. perfecto. Ahora Perfecto, sí, sí, sí. Tenía un problemita impecable, de. Así que bueno, ahí impecable. lo que quieran. Ahí hay varias personas que ya estoy viendo que seguramente van a querer aportar algo. Así que quien quiera. Sí, bueno, yo, eh, a ver, yo no veo manos levantadas. Yo quería solo hacer dos brevísimos comentarios. Eh, Uno es comentarles que hay un libro, una novela maravillosa que salió en el año 2018 de un escritor alemán, Uwe Timm, que la tituló Icaria. Y justamente esa novela, si quieren lo pongo en el chat, está traducida, es una novela larga, eh, y les cuento así en dos oraciones de qué se trata. Él investigó, este autor es una persona mayor, ya 80 y largos, vivió la guerra y parte de la familia de su esposa estuvo involucrada en todo el programa eugénico o de eugenesia que se desarrolló en los campos de exterminio y de concentración alemanes de la mano de Plötz, que es justamente el que lo creó junto con Mengele, tomando toda la línea de los socialistas utópicos para hacer sí, bueno, esta eh, sociedad que ellos entendían de la purificación, ¿no? Esta novela lo que hace es presentar con documentación el desarrollo que tuvo el programa, digamos, el programa de los eugenistas desde el punto de vista social. Y realmente no solo porque está documentada, sino porque hace eh, presenta los principios filosóficos, podríamos hasta decir, y desde desde el punto de vista de la sociología, de cómo se instaló eh, este
programa y cómo, por qué va relatando, aparte el modo en que escribe es realmente muy ameno porque es un periodista que va entrevistando a los sobrevivientes, cómo se instaló en la Alemania desde el 33 esa aceptación de este programa de mejora de la raza aria. Entonces, eso, les quería recomendar esta novela, que ahora voy a ver cuando, si se puedo pegar los datos ahí en el chat, porque está traducida al castellano y está muy bien la traducción también. Eh, Eso por un lado, y después, bueno, nada más comentar, porque Leandro preguntaste o dijiste, nos diste la tarea de pensar qué otro término en filosofía o en sociología se usa para desautorizar o eh, sí, desvalorizar una argumentación filosófica, bueno, y yo lo vivo a diario esto con el término de romanticismo, romántico. Entonces, el grupo que nos dedicamos a esto, tratamos de batallar contra el uso, batallar, tratamos de especificar en qué sentido se usa el término romántico, que si atendemos justamente en los discursos científicos, filosóficos y en sociología, también en antropología también, suelen ser en su 90%, si no 99%, suele tener un uso justamente desacreditante o descalificador, ¿no? Así que eso quería agregar como curiosidad y agradecer por este libro, que realmente es un aporte necesario, imprescindible y que más dijiste, ineludible de ser leído, dijiste Leonardo, ¿no? Ahí no sé si Gonzalo quería Sí, decir algo Marcelo. o comentar algo. No, no se escucha, Gonzalo. Hola. ¿Estás ahí, Gonzalo? Parece que se desconectó No Gonzalo. se escucha. No. Parece que se Parece que está desconectó. hablando, pero sí. Gonzalo, si nos escuchás, no te estamos escuchando. No sé si estás muteado o... Si no, hasta que vuelva, si alguien más quiere levantar la mano o abrir el micrófono. Bueno, yo aprovecho a preguntar. Mi pregunta igual es más de orden retórico, ¿no? Cuando uno piensa en la construcción de estas etiquetas, estas metáforas, algo de esto está en el libro. Pero bueno, yo aprovecho para preguntarte, para que comentes, Héctor. Eh, claro, o sea, está bien, estas etiquetas se van construyendo con el tiempo, no es que alguien hace la metáfora y de ahí se instala. Es más, vos, en el caso del evolucionismo hay muchos, y vos decís, no, no necesariamente tiene que ser Darwin, puede ser Malthus y demás. Que menciones cuáles son las características indispensables para que esa metáfora, esa etiqueta, que después se convierte en etiqueta, tenga éxito, ¿no? Y bueno, para decirlo muy brevemente, eh, una metáfora que no tiene éxito no es una metáfora, es un absurdo, digamos. ¿Mm? Cuando alguien dice una metáfora y el otro simplemente cree que uno está diciendo una estupidez, eso no es una metáfora. La metáfora tiene que cumplir un rol, digamos, tiene que... mm, el otro tiene que aplicar ese principio de caridad interpretativa por la cual, en vez de pensar que el otro está diciendo una estupidez, tratar de entender qué es lo que está queriendo decir diciendo otra cosa. Y eso en cuanto a las metáforas en general. Pero con las metáforas científicas pasa algo distinto. Dar un paso más, porque esas metáforas se mueren como metáforas, es decir, se literalizan y empiezan a formar parte del léxico técnico de una teoría. Dejan de ser metáforas, ya se usan como como un concepto propio de la teoría. Y
¿Por qué una metáfora tiene éxito en la historia de la ciencia y otras no? La verdad que no hay una receta. Eso es historia empírica. ¿Por qué una metáfora tiene éxito y se extiende? En principio porque es buena, porque explica un montón de fenómenos que requieren explicación, eh, pero no hay una razón intrínseca a la propia metáfora por la cual vayan a tener éxito. No hay una característica de las bondades propias de una metáfora. En todo caso, no sé, hay un libro que se llama... bueno, no me acuerdo ahora, no me acuerdo, el autor es Turbine, no me acuerdo el título, es un libro sobre metáfora, no me acuerdo ahora, pero justamente hace una especie de historia ficción, El mito de la metáfora. el mito de la metáfora, exactamente, de Turbine. Hace una especie de historia ficción, dice, bueno, lo que triunfó fue la metáfora mecanicista en el siglo XVII, y eso atravesó toda la cultura, la ciencia, pero ¿qué podría haber sido otra metáfora? Y le hace toda una exposición imaginaria, obviamente. Sí, no podría haber pasado lo mismo y no podría haber progresado la ciencia del mismo modo si en vez de una metáfora mecanicista se hubiera instalado una metáfora lingüística, por ejemplo. Y él hace toda digo, es una historia ficción. Pero un poco eso, digamos, ¿por qué una metáfora tiene éxito y otra no? ¿Por qué las metáforas organicistas tienen más éxito en el siglo XIX para explicar el funcionamiento de las sociedades que las metáforas mecanicistas, que estaban instaladas y eran muy exitosas en la física? Bueno, probablemente porque el funcionamiento de la sociedad es más plástico y más elástico y una metáfora relacionada con lo orgánico, que también tiene ciertos comportamientos analógicos con lo social, se prestaba mejor, probablemente, ¿no? Pero es historia empírica, digo, no hay una fórmula infalible para decir tal metáfora va a tener éxito. ¿Me permitís agregar algo, Héctor? Sí, Me parece interesante la pregunta y, por supuesto, la respuesta de Héctor. Creo que por ahí también conviene pensar que hay distintas metáforas en cuanto a su magnitud y alcance. En la ciencia hay grandes metáforas que están en la base de las grandes teorías, incluso algunas que exceden las teorías. Héctor mencionó el mecanicismo. Bueno, eso es, no sé, está detrás de toda la cosmovisión moderna. Y después metáforas de alcance más acotado. Y en los textos incluidos los de Héctor, sobre metáforas en ciencia, a veces se distinguen distintas funciones que cumplen las metáforas en ciencia. Y por ahí distinguir esas funciones ayuda a entender por qué alguna funciona mejor o peor en determinados ámbitos o momentos. Así como están las grandes metáforas epistémicas y demás, por ejemplo, eh, otra función que tienen las metáforas en ciencia es retórica, o sea, facilita la comunicación o facilita convencer al otro de que cierta teoría es buena, es iluminadora, etcétera. Y una subespecie de la función retórica es lo que llaman el rol promocional, que son metáforas que a veces se usan porque son buenas desde el punto de vista marketinero y hay claro. ejemplos claros. Un ejemplo que da hay un libro muy reciente, el autor es Reynolds, sobre metáforas en las ciencias de la vida, que menciona, por ejemplo, la metáfora del libro de la vida para hacer referencia al genoma y cómo se usó esa metáfora durante, ¿se acuerdan? La famosa carrera entre el consorcio estatal y el privado por completar el proyecto Genoma Humano y cómo hablaban del libro de la vida. Y claro, ¿qué significa el libro de la vida? Vaya uno a saber. Pero lo que es seguro es que de cara a la sociedad, al público y a quienes financian la investigación, decir que uno está investigando el libro de la vida conviene, ¿no? Después también les recomiendo los libros de Evelyn Fox Keller, donde analiza las metáforas en genética y, por ejemplo, ella analiza lo que llama el discurso de acción de los genes, que es súper interesante el análisis, porque ella muestra que
en la genética tempranamente y hasta el día de hoy se habla de los genes como si fueran entidades con capacidad de acción, o sea, como si tuvieran agencia, como si fueran agentes, siendo que hoy en día por lo menos sabemos que eso no es así. Un gen, desde el punto de vista físico, es un fragmento de una molécula, de hecho, desde el punto de vista químico, especialmente inerte, o sea que si uno se Mm. pregunta qué hacen los genes, la respuesta es nada, pero todo el Nada. tiempo se habla de los genes como si fueran agentes, y Keller muestra, me parece que con efectividad, que hablar de los genes de ese modo les sirvió a la genética incipiente, naciente, para jerarquizarse como ciencia. No estaban estudiando una molécula más, estaban estudiando una entidad misteriosa que nadie sabe bien qué es y con qué se come, que hace cosas increíbles. Nos hace ser rubios, morochos, altos, bajos. Y lo interesante es que al principio, cuando nace la genética, no se sabía, no se conocía el sustrato físico de los genes. Por lo tanto, esa metáfora de la agencialidad, si ustedes quieren, era menos grave porque, bueno, no sabemos bien qué es eso. Pero Keller muestra que toda la investigación posterior en genética mostró que los genes son inertes, con lo cual la metáfora se fue volviendo cada vez más inadecuada a la luz de los modelos científicos. Y sin embargo se sostuvo y se sostiene hasta el día de hoy lo que ella llama el discurso de acción de los genes, ¿no? Y ahí hay una utilidad retórica, práctica en el discurso que tiene que ver con cosas eh, tan mundanas como el financiamiento, ¿no? Si nosotros estamos estudiando esa cosa maravillosa, bueno, es más probable que alguien decida financiarnos. Sí, aprovecho, Leo, como para completar, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, la máquina de Dios, pero esa era una metáfora muy propiamente del marketing, pero tenía esa función, ¿no? Pero además eso que vos estás diciendo es importante porque la metáfora tiene ese doble juego, de permite comprender, pero también si se extiende demasiado, te lleva a consecuencias que son indeseables, ¿no? Y pienso ahora, por ejemplo, la metáfora de la relación entre mente y computadora, ¿no? Tanto está la idea de que la computadora es una mente o que la mente es una computadora. Son dos grandes programas de investigación que hoy están vigentes y tienen desarrollos todo el tiempo, pero llevan a consecuencias que a veces son indeseables, porque ni la mente es una computadora ni la computadora es una mente. Entonces, si uno se compromete demasiado con las consecuencias axiomáticas de esas afirmaciones, bueno, lleva a consecuencias que son ideológicamente indeseables muchas veces y erróneas otras veces, ¿no? Eso me parece súper interesante, Héctor, porque, y vos lo has trabajado esto en tus libros, cuando pensamos en qué son los modelos científicos, en la naturaleza de los modelos científicos, hay autores que nos llevan a pensar que no hay una distinción muy obvia entre metáforas y modelos. Entonces, No, en ese sentido, todo lo que acaba de decir Héctor, por ejemplo, que si uno se entusiasma demasiado con una metáfora y lleva demasiado lejos sus supuestos, termina metiendo la pata, vale para los propios modelos científicos, ¿no? Entonces, claro. para decirlo de otro modo, esto nos llama la atención acerca del hecho de que las metáforas y los modelos científicos son por definición limitados, ¿no? Entonces, hay que saber dónde pisar el freno. Yo quería hacer un comentario, no sé si se escucha bien porque se me corta Se escucha Sí, bien, se la, sí. escucha bien. la computadora. Ahí volví, Se ahora escucha estoy bien. acá. A ver. Em, no, un poco volverme al comentario, al todo el análisis que hizo Leonardo sobre el aspecto que trata Héctor Palma en relación a eso que dijiste de la polarización, que se podría derivar a otras reflexiones, ¿no? En distintas áreas de las ciencias sociales y en tu caso de la biología. Eso me pareció muy valioso porque estamos ante un momento de una polarización radical, digamos, una cosa muy radical que nos obnubila y cierra todo tipo de matices, ¿no?
Pero, y escuché precisamente el caso que comentaste, lo escuché en una radio, a los cientistas de la UBA que lo comentaban, y yo el primero lo voy a decir así, me pareció un disparate, lo primero que me pareció, pero después pensaba, digo, eso también, la lectura que puede tener es que no necesitamos ir a la biología para eso que vos dijiste, que necesitamos una sociedad igualitaria y que es mejor que el cooperativismo, digamos, no necesitamos ir a la biología, ¿no? Entonces, eso me parece que la lectura de eso sería la ausencia de proyecto político. Por eso tenemos a, esta conducción a la cual estamos sometidos en el mundo de personas absolutamente personajes reaccionarios, pero ya que pasan o traspasan el límite de derechas, izquierdas. Y nuestros progresismos, creo digamos, también muchas veces nos pasa que la ideología les ha cegado, y yo coincido con vos, Leonardo, estoy de ese lado, pero muchas veces hasta me es difícil discutir dentro de ese lado del cual yo me siento, ¿no? Eh, y capaz una de las variables o una de las respuestas de esta conducción a la cual estamos sometidos en el mundo, de psicópatas, es por eso, por la falta de reflexión, ¿no? Por la ausencia, ya esa ausencia de reflexión. Y después tenemos otro tema para discutir, que es inteligencia artificial, que ahora no viene al caso, pero sí quería eh, resaltar eso que dijiste, me pareció muy valioso y uno no se siente tan en soledad, ¿no? Creo que debemos animarnos más y discutir más y como decís vos, hacen falta más libros y discusiones, reflexiones como Palma para abrir la discusión dentro de ese lado del que creemos que estamos. Y que algunas veces nos acusan solo por tener un matiz, ¿no? De positivismo, y hablemos. Si disentís un poquito, hasta sos de extrema derecha o fascista, prácticamente. Así que bueno, gracias por el análisis y bueno, y obviamente gracias a Palma por el libro, ¿no? Era eso, era más bien político mi comentario. Sí, yo muy brevemente, gracias por el comentario y simplificando un poco la cosa, yo comenté eso porque yo veo, insisto, esto sería interesante un estudio empírico, pero me parece que aunque no sea mayoritario, me parece que seguro es frecuente, veo esta asociación del darwinismo con esta tendencia, a ver, lo digo de otro modo, una tendencia en las personas más bien de izquierdas o progresistas a pensar que el darwinismo es de derechas. Y el único modo de pensar eso es tener un esquema conceptual maniqueo extremadamente pobre y falaz y distorsionado, horrible en todo sentido. Entonces, vos decías recién la polarización, efectivamente, el único modo de estar muy polarizado es ser muy esquemático. Y el único modo de salir de Sí, eso es enfrentarse a la complejidad. Y entonces exacto. ahí está el mérito del libro. Bueno, si vos pensabas que el darwinismo social es esto, bueno, lee el libro y después de mínima vas a tener que reconocer que por lo menos es más complicada la cosa. Este, después verás qué, pero por lo menos tendrás que reconocer que las cosas son más complicadas y que hay muchos grises en muchos sentidos, ¿no? Leo, Seguro, seguro. Leo, una cosa, me acordé cuando mandé la primera por Facebook, salió el libro y bueno, yo contento, mandé una, un flyer, qué sé yo, y uno dice, pero al rato me dice, no sé cómo dice eso de que el darwinismo social, pero yo dije, bueno, ese comentario es un buen motivo para leer el libro, ¿no? Bueno, no me contestó, obviamente, pero un poco va en línea con lo Pero, que vos decís. pero Héctor, me parece que vos sos ingenuo. Esas son las redes sociales. Sí, Qué claro. tiene que ver haber leído el libro con hacer un comentario acerca del libro? Nada. Obvio, claro. Así es. ¿Alguien más? Creo que Gonzalo, ¿pudiste resolver lo tuyo?
creo que había intentado. Ah, ahí está Julián. Buenas, ¿cómo les va? En principio si puedo hablar, ¿no? No sé si había alguien Sí, más sí, sí, esperando. sí. Sí, 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 sí. Les agradezco, la verdad, la exposición, me encantó y hoy mismo me voy a comprar el libro, ya les digo. O en otros casos ya he leído los libros de Héctor. Pero bueno, quería aprovechar, sobre todo por lo último que se estuvo hablando, para comentar algunas cosas que todavía me hacen ruido y que no las mencionaron, las mencionaron tangencialmente. Hay una cuestión que tiene que ver, me parece, con la adopción de una metáfora, en este caso el darwinismo social y demás, que es la parte emocional. O sea, se habló de esa parte, pero no haciendo específicamente un foco en lo emocional. Y pensaba, yo no vengo de la filosofía de la ciencia, sino más bien de la parte humanística. No quiero decir que la filosofía de la ciencia no sea humanística, pero sí, digamos, del siglo XV, de ahí vengo. Y pensaban en la teoría evolutiva de la historia, ¿no? Hegel, Marx, incluso los que pretenden negarla dentro de esa misma lógica, como Benjamin, dice que en realidad el camino de la historia está en la ruptura, con lo cual damos vuelta a la ecuación, pero terminamos diciendo lo mismo. En el fondo, hay ahí una cuestión que implica que uno es absolutamente dogmático, incluso con lo que quiere, uno, no uno, digamos, el investigador, el escritor, se vuelve dogmático de sus propias opiniones. En este sentido, voy a decir algo que Roberto me ha escuchado decir varias veces ya, el verdadero progresismo es la moderación. Y la moderación es una postura extrema. No es una postura intermedia, tibia, es una postura extrema. No es que no me quiero comprometer, no, 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 estoy dispuesto a poner en juego aquello sobre lo cual baso mis propios pensamientos, que es mucho más fuerte, mucho más revolucionario, pero vamos a decirlo así, se requieren para eso cualidades que son difíciles de encontrar, y por más elitista que esto suene. Y esto implica, entre otras cosas, reconocer que todos los movimientos progresistas tienen una versión frívola y una versión seria. Y sin la versión frívola, el progresismo no tiene publicidad, ¿no? Y entiéndase, y lo voy a decir para que no haya duda, el feminismo tiene una versión frívola, la defensa de los derechos humanos tiene una versión frívola. Al lado de esa conviven versiones muy serias, con gente con la que se puede discutir y demás. Y creo que esta cuestión del darwinismo social, si bien por supuesto queda a las claras que no soy experto ni mucho menos, eh, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Habrá investigadores, científicos que pueden, incluso asumiendo esta postura más o menos a ultranza, la pueden cuestionar, y otros que no. Pero bueno, no quiero decir nada más, ¿no? Lo breve es bueno, dos veces breve, así que simplemente eso se me ocurrió ahora a partir de lo que ustedes comentan. Gracias. Sí, me permito decir dos cositas, yo lo decía Julián. Me encantó eso que dijiste, que la moderación es una postura, no me acuerdo qué palabra usaste, pero que Extremo, efectivamente, digamos, Extrema. hoy en día, ¿eh? Extrema. extremo. Sí. Bueno, no, con respecto a la emocional de la metáfora, yo creo que hay que pensarlo de este modo, digamos. La ciencia está llena de metáforas, todo el tiempo. En la antigüedad, ahora y en el futuro. Va a estar siempre llena de metáforas, lo cual cuestiona rápidamente o hace sospechar que esa versión tradicional, que la cual en la ciencia es un lenguaje neutro, objetivo, preciso, por lo menos tiene que ser cuestionada, digamos. La ciencia está llena de metáforas. A partir de ahí, lo que hay que hacer, por lo menos eso es lo que yo pienso, es analizar cómo son esas metáforas en la ciencia. Es decir, no es que no se trata de denunciar, hacer una especie de auditoría epistemológica y señalar con el dedo si ustedes son una porquería porque usan metáforas. No, no, la están usando todo el tiempo. Entonces, asumamos que es así y entendamos cómo funciona. Ahora, la metáfora tiene, algo dije yo hace un ratito, tiene como distintos aspectos, ¿no? Por un lado se transforma en un lenguaje técnico que olvida su pasado bastardo como metáfora.
Pero también tenés otras cuestiones que hablábamos hace 2 minutos con Leonardo. Es decir, cuando esa metáfora se extiende demasiado, te puede llevar a error. Inclusive también está la otra cuestión que yo no sé llamarla emocional, pero que sí que tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con el éxito, tiene que ver con lo que decía Leonardo antes, que una metáfora determinada en algún momento puede ser más productiva para, no sé, para instalar una idea, para conseguir un subsidio, para que la gente la acepte y la reproduzca. Así que en ese sentido, todos esos ingredientes están en las metáforas, así como están en la ciencia en general. Todo es la cuestión de los valores, las cuestiones emocionales, las cuestiones que no se restringe estrictamente a lo puramente algorítmico y metodológico, están en la ciencia. Pero eso no habla mal de la ciencia. Eso justamente lo que nos hace necesario es tener una visión un poco más amplia y un poco más revisada y un poco más autocrítica, digamos, ¿no? No sé, eso digo para no extenderme demasiado, ¿no? ¿Alguien más? ¿Quiere comentar algo? ¿Preguntar? Bueno, si no aparece nadie más, Laura, No, no hay nadie que haya levantado la mano o que haya abierto el bueno, micrófono. Gonzalo saluda y felicita. Rocío buenísimo. hace rato ya puso lo que es interesante la inteligencia artificial o el desafío del cielo respecto a la mutada, pero no hay nuevos comentarios. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, agradecemos, eh, felicitamos por esta nueva publicación y bueno, quizá mencionar que llegan a tener alguna dificultad en la compra de los libros de Huirto, avisen, escríbanos o al Centro de Hermenéutica o a Roberto, pero no pierdan de comprar los libros quizá por una cuestión eh, mecánica, no sé cómo decirlo, Sí, sí, burocrática, porque sería una lástima, ¿eh? sí, sí. Avisen, avisen. Bueno, sí, no, muchas gracias, Laura. Como siempre, Gracias a todos. gracias ahí por Bueno, Gracias. seguir confiando ahí a Héctor. Gracias, Leonardo, por estar. Gracias a ustedes por la invitación. No, no, al contrario. Bueno, les deseamos un lindo fin de semana largo, como suelo decir, con mucho tiempo para leer, Mm. aprovechando que son 3 días. Eh, Bueno, gracias Leonardo también por tu presentación y Gracias. Héctor también una vez más. Muchas gracias. Y gracias Vero de vuelta también, ¿eh? Gente tan lectora es muy bienvenida. Bueno, lindo fin de bueno. semana, que disfruten y eso, que disfruten también de muchas lecturas. Chao, chao. Adiós, gracias a Igualmente. todos los que Gracias, hasta Gracias, participaron. luego. Suso. Gracias. Chao. Chao, chao, No, chao. Chao, chao, Julián. Chao.